Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Claves de la Semana de Estados Unidos con Héctor Chamizo. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, ya veo que estás más recuperado del resfriado de la semana pasada. Afortunadamente vamos mejorando. Como dije la semana pasada, estamos acostumbrados de combatir el COVID, pero el resto se nos ha quedado un poquito en el olvido y te ataca más fuerte ahora. O sea que hay que Sí, tener, sí, sí. hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Oye, ¿qué te parece si hacemos primero un repaso a la semana pasada? Porque sí que dijimos, recuerdo que hablamos que había que tener cuidado con el día 14 de febrero. Recuerdo que lo comentábamos la semana pasada, que era una fecha importante. Sí. Tenemos los datos del PPI, el índice manufacturero. Si te parece, hacemos un pequeño resumen de cuáles son esos datos más relevantes de la semana pasada. Y luego pasamos a esta semana, que además hoy es fiesta en Wall Street. Y claro, la semana de Estados Unidos pues realmente empezará mañana. Así es, bueno, pues por poner en contexto de lo más relevante de la pasada semana, más allá de tema de inflación y el foco de las declaraciones que pudieran hacer los principales dirigentes de los bancos centrales y en especial pues miembros de la Reserva Federal, que siempre salen a hablar todas las semanas, hemos tenido lecturas de cierto optimismo, pero que luego se ha ido frenando, sobre todo con datos que se publicaron el pasado jueves. En concreto, el índice de precios al productor, que fue del 6% frente al 5,4% previsto. Es decir, que salió bastante mal y esto puede ser un indicador adelantado de que la inflación puede desacelerarse menos o con menos fortaleza de lo que cabía preverse inicialmente. Y una desaceleración más suave indica pues que el problema es más estructural del que muchos habían empezado a celebrar ya. Y hay que tener, insisto, yo siempre mi mensaje de estas últimas semanas era de prudencia viendo todo esto, y al ver la publicación del PPI en concreto, todavía me reafirmo más en ese mensaje, en la prudencia que hay que tener, que la inflación parece más estructural de lo que se prevé. Es verdad que el inmobiliario todavía no se está reflejando en el Producto Interior, en los datos de inflación general. Esto ya empezará a mostrarse en los próximos trimestres, pero aún así hay otros componentes. La inflación de servicios sigue siendo muy alta, las materias primas están volviendo a repuntar. Vimos en el último dato de inflación en Estados Unidos cómo la energía y de nuevo la gasolina pesa al alza sobre la inflación, y hay que conjugar esas fuerzas inflacionistas con deflacionistas y ver quién gana la partida. Y quizá pues haya un empate y la inflación siga en ese proceso de desinflación, pero mucho más lento de lo que estaba marcándose ahora mismo la tendencia. Y luego otro dato súper relevante que lo has comentado ahora y que fue muy desastroso y que me hace ser cauto con lo que tenemos por delante, es el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que se hunde al menos 24,3 la lectura frente al menos 7,4% que se había previsto. Es una Y esto barbaridad, ¿eh? es relevante, es una barbaridad, claro, porque en lecturas de menos 24,3 desde el año 68, que son muchos años de track record, es decir, son muchos años de histórico, siempre que ha tenido esa lectura, siempre que ha tenido esas cifras, ha sido precedente de una recesión económica en Estados Unidos, porque la actividad manufacturera de Filadelfia, de un distrito tan importante como Filadelfia, puede actuar de termómetro, y de hecho siempre lo ha hecho desde que este indicador existe, desde que esta encuesta, al final es una encuesta, ¿no?, sobre la actividad manufacturera, pero que no ha fallado cuando las lecturas han estado como el dato actual. Por tanto, recopilando lo que hablamos de la semana pasada, estos mensajes de no va a haber aterrizaje de la economía que hemos visto de muchos economistas durante todos estos últimos días, pues queda un poco en duda, como poco en interrogante. Es decir, hombre, no landing con estos datos que estamos teniendo y con pues esta subida de tipos de interés tan fuerte, que ahora además, si quieres ahora entramos en esto, la mayoría de los bancos de inversión están otra vez moviendo la tasa terminal de tipos de la Reserva Federal 25 puntos básicos por encima de lo previsto. Es decir, que al principio se prevían 4,75, luego se subía a 5,25 y ahora están en el 5,5. ¿Dónde se va a parar todo esto, no? Es la pregunta de todo. Y subir más los tipos es más dolor sobre la economía a futuro. Entonces, por eso, insisto, mi mensaje de las últimas semanas es prudencia. Sí, sí, sí. Yo además, a mí me viene una cuestión que hemos hablado también tú y yo con alguna ocasión, es dónde va a estabilizarse la inflación. O sea, ese objetivo del 2,5%. Yo ya ayer, la semana pasada, ya leía
eso que hemos comentado tú y yo alguna vez, que no va a llegar al 2,5%, que debemos de acostumbrarnos a una inflación bastante más elevada es 3,25. Entonces yo creo que eso que en una teoría ya habíamos comentado hace meses, cada vez está estipulándose más en el mercado y creo que al final vamos a llegar ahí. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de lo que tú decías de continuar subiendo tipos de interés para llegar a una inflación objetivo que esté por encima de lo previsto? O sea, ¿en qué momento tiene que haber esa balanza para estabilizarse todo de una manera adecuada y acostumbrar a la economía a tener una inflación más elevada durante mucho más tiempo? Es que para mí eso lo marca una recesión económica. Es decir, una recesión económica per se te carga la demanda y te lleva los precios a la baja. Generalmente son procesos desinflacionistas, ¿no? Ya no desinflacionistas, sino deflacionistas, las crisis económicas. Entonces, si viene una recesión cíclica, que es el esquema que manejo, no estoy ni en el no landing, o sea, a nivel personal no estoy ni en el no aterrizaje, ni en el aterrizaje de Gran Depresión, que hay muchos que dicen Gran Depresión. Yo no estoy en esas. Tampoco es descartable ningún escenario, pero no estoy ni en el escenario A ni en el escenario C. Estoy en el escenario intermedio de una recesión que tenga un impacto importante sobre el desempleo, pero no que sea un 2008, que sea más bien una recesión puramente cíclica. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que el equilibrio de tipos y la inflación lo va a marcar esa desaceleración, pero es que no es descartable que venga una desaceleración, una crisis, la inflación baje a niveles del 3% o 3 y pico por ciento y luego vuelva a repuntar cuando haya una recuperación de la economía. Entonces, esa economía en ese que tantos hemos hablado por aquí, ¿no? Y en otros, y además también en mi programa, en mi canal de Twitch, lo he comentado muchas veces, es un escenario muy posible, viendo el esquema actual y viendo cómo está orquestada la oferta y la demanda en el comercio mundial. Va a ser, desde luego, muy difícil una inflación en los niveles del objetivo del Banco Central, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, y tendrán que conjugar todo eso con una desaceleración de la economía. Y el equilibrio de todo esto es casi circense, es muy difícil de cuadrar, ¿no? La Muy cuadratura de todo complicado. esto resulta muy complicado. Entonces, ahí está el esquema, el debate. Y es verdad que a mí no me gustaría ser Banco Central. Los criticamos mucho, han llegado tarde y tal, pero es verdad que no me gustaría ser Banco Central y tomar decisiones porque es muy difícil. Es muy complicado. Oye, ahora que estás diciendo, has dicho lo de 2008 y me ha venido a la mente el mercado inmobiliario, lógicamente. Y claro, esta semana tenemos también datos de viviendas de segunda mano y esto también es un dato muy importante porque aquí sí que tenemos algunos datos muy relevantes que has comentado por tu Twitter, ¿verdad? Teníamos algo de esto. Sí, así es. Vamos, es que esta última semana salieron datos del mercado inmobiliario en Estados Unidos, en concreto de datos de compraventa. Y fíjate que en el cuarto trimestre del 2022 la compraventa se desaceleró un menos 46%. Y puede decir la gente, bueno, ¿qué dato es este? O sea, ponlo en perspectiva, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son las referencias? Pues fíjate, Juan, que menos 46% es más que el peor momento de la pandemia, que la pandemia estaba todo el mundo encerrado y no estaba para comprar pisos o no miraba. Pues son peores datos que la pandemia y para irse a esos niveles hay que retrotraerse a la burbuja inmobiliaria del 2007-2008 para tener unas lecturas similares. Entonces, el inmobiliario de Estados Unidos está sufriendo un pinchazo importante. Aquí la preocupación o, digamos, el foco en el que se están poniendo los inversores ahora mismo es dónde está el suelo de todo esto y cómo esto se puede traducir en la economía real, porque el inmobiliario pesa mucho en la industria. Muchísimo, muchísimo. Pesa mucho. Entonces, ¿cómo afecta esto al PIB, al crecimiento del PIB a futuro, que todavía no estamos viendo un reflejo claro? Es más, es al contrario. Se está viendo una aceleración del crecimiento del PIB, por lo menos en el primer trimestre del año seguramente, y ya veremos en el segundo. Entonces, pero claro, ves estos indicadores adelantados y dices, cuidado, por eso insisto en el tema de la prudencia, porque cuidado que el inmobiliario también, y volvemos al concepto que he dicho anteriormente, es un termómetro de la economía de Estados Unidos y de indicador adelantado de desaceleración de la actividad económica. Entonces, probablemente el inmobiliario siga desacelerando. De hecho, es que venía de un... Ya lo has visto en estos últimos meses. Sí. Unos niveles desorbitados, ¿no? Veníamos de unos niveles
tremendos. Pero claro, probablemente queden más ajustes, unos trimestres más ajustes con estos niveles de inflación y las tasas hipotecarias superando el 6%. De hecho, han vuelto a repuntar, ya están muy cerca del 6,5%, las tasas hipotecarias a 30 años. Claro, con esto, claro, la gente que quiera comprar nuevas casas, pues dice, es que a lo mejor me espero. Es que, claro, con estos niveles de las hipotecas, 6,5% es una barbaridad. Me espero, pero ya no solo 6,5, Juan, es que 6,5 más que los inmuebles están todavía muy caros. Exacto, exacto. Todavía no ha habido una desaceleración del precio. Estamos en precios caros, es justamente exactamente igual, por hacer una referencia a cuando estuvo la crisis del año 2007-2008. No sé si tú inmobiliariamente la viviste, pero yo la recuerdo perfectamente, que los pisos estaban carísimos, con unas hipotecas carísimas, y claro, llegó un momento en que aquello pues reventó, la crisis inmobiliaria, la burbuja, y luego vinieron pues esa disminución de los precios, disminución de las tasas de interés, y hasta que el mercado se ha vuelto a recuperar pasaron 10 años tranquilamente, o más. Sí. Luego es verdad que hay que diferenciar Europa de Estados Unidos. Allí han construido muy, muy fuerte vivienda, y lo que pasa en Europa, y por ejemplo en el caso español, es que hay mucha demanda pero poca oferta. Y por eso ahí los precios van a corregir, indudablemente, pero no lo que vimos en 2008, porque ahí había mucha oferta. Se construía Claro. a mansalva, y en pueblos periféricos de ciudades grandes costaban los inmuebles una barbaridad. Esto no lo vemos ahora de momento. Está caro, pero no está en esos niveles, ¿no? Y en Sí, pero Estados están los precios más o menos. Claro, pero en Estados Unidos sí que vemos un poco tendencia, no sé si de burbuja, pero sí de excesos ha habido en estos últimos tiempos, porque ha habido mucho exceso de ahorro, ¿no? Y mucho exceso de liquidez metida en el Claro. sistema, y esta liquidez pues ha ido a todos los sectores, entre los que se encuentra el inmobiliario, que como hemos dicho tiene un peso importante. Oye, por último, porque se nos come el tiempo, esta mañana Cárpatos ha hecho, porque esto es una cosa que me interesa mucho, ha publicado en su Twitter una gráfica de la fuerte correlación entre Bitcoin y Nasdaq. Y esto es algo que se lleva hablando, o lo llevamos hablando, o por lo menos se lleva viendo desde antes de la pandemia del COVID-19, cuando se hablaba de que había cierta descorrelación o que podía servir de valor refugio, y se hablaba pues que el Bitcoin, las criptomonedas, tenía una serie de catalizador para convertirse en un valor refugio exactamente igual que el oro. Incluso se habló de que sería mejor valor refugio que el oro, pero ciertamente, y esto os invito a que lo busquéis en el Twitter de Cárpatos, efectivamente se ve clarísimamente cómo desde julio, bueno, desde julio del 2021, la correlación con el Nasdaq es, vamos, prácticamente la misma. O sea, va totalmente unido, con lo cual, para mí, esa situación en la que ya se hablaba, y ciertamente yo no la veía porque al final lo veíamos durante ese periodo, que haya el Nasdaq, que haya las criptomonedas, ahora llevan la misma correlación. Sí, no te quito ni una palabra de lo que dices. A mí lo que me parece es que Bitcoin se ha convertido en los últimos meses o durante mucho tiempo en un indicador adelantado del riesgo, probablemente, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque hemos visto cómo en estos meses el apetito por el riesgo ha subido. ¿Y qué ha subido? Pues valores vinculados al growth, como son los tecnológicos que cotizan en el Nasdaq, y Bitcoin, indudablemente, después de una corrección muy fuerte, también hay que decirlo, ¿no? Y un desinfle espectacular, de más del 70% en el caso del Bitcoin. Entonces, lo que está mostrando todo esto es que las ganas del inversor minorista de otra vez volver a moverse han vuelto, por lo menos en este primer trimestre, o por lo menos en estos 2 primeros meses del año, y que hay que seguirlo muy de cerca. Meter a Bitcoin ahora mismo como un activo refugio, porque siempre se ha hablado, ¿no?, de que Bitcoin puede sustituir el oro digital. Para mí creo que por fundamentales puede hacerlo de cara a futuro, es una opinión personal, y creo que por cómo está configurado sí que puede estructuralmente ser una especie de oro digital, pero me parece que de momento no, y el oro nunca te sube en un mismo día un 10%, por poner el ejemplo, ¿no? O el bono Sí, sí. americano a 10 años, o sea, eso es una locura. Entonces, estos bandazos y esta volatilidad asociada a las criptomonedas, a Bitcoin en particular, y al mercado tecnológico, pues te indican que no son activos defensivos, sino que lo que están señalando es que el apetito por el riesgo sube. Y hay que mirarlo muy de cerca, porque si empieza otra vez a virar a la baja,
quiere decir que otra vez las posiciones defensivas empiezan a ganar terreno. Pero me parece brutal este gráfico para ver eso, las tendencias de los inversores y cómo la psicología actúa también y cómo el apetito por el riesgo, la tolerancia al riesgo, vuelve de una manera muy significativa. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy representativa esta gráfica y muy visual, muy visual. Oye, Héctor, muchas gracias por todo lo que nos has contado, por hacernos esa visión de lo que tenemos en Estados Unidos, cuáles van a ser la clave. Y nada, nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Y a ti te pueden seguir en tu canal de Twitch todos los martes para estar al tanto de la información. Sí, bueno, todos los martes, o de martes a viernes, más bien. Bueno, exacto. Me refería que a partir de mañana. Es a lo que me quería referir. No he explicado bien, tienes razón. A partir de mañana, en mi canal Héctor Chamizo, ahí tenéis toda la información, el análisis disponible. Y de hecho, os adelanto, que lo voy a adelantar por aquí, ya que tenemos esta sección. El martes de la semana que viene tendremos un debate a 3 con José Luis Cárpatos y Juan Esteve por ahí y el servidor, que seguramente tengamos muchas cosas que comentar los tres, así que no os podéis perder a las 6 de la tarde, el martes de la semana que viene. Muy bien, Héctor. Pasa buena semana. Un saludo. Igualmente, un saludo a todos.